Escuchen, he entrenado a miles de especies en 17 sistemas estelares en técnicas de combate, acondicionamiento físico y evaluación táctica. He instruido a guerreros del dominio Krillix, seres capaces de triturar titanio con sus mandíbulas. He entrenado a campeones Belitari cuyos reflejos operan en intervalos de nanosegundos. He preparado tropas de choque Gorat cuyos exoesqueletos podían resistir fuego de plasma sin pestañear. Así que cuando les digo que no estaba preparado para el cabo Jaime Reeves, comprendan que no es fácil admitirlo. Me llamo Benra, instructor superior de combate en la Academia de Defensa de la Coalición Galáctica, Estación 12, flotando en órbita geosincrónica sobre Kepler 442b. Un planeta hermoso, una cafetería horrible. Pero estoy divagando. Los humanos acababan de ser incorporados a la coalición tras el primer contacto hacía 3 ciclos, y el mando decidió, en su infinita sabiduría, que integrar soldados humanos en nuestros programas de entrenamiento promovería la unidad y la comprensión entre las especies miembro. Lo que promovió fue mi inminente migraña. El día comenzó con bastante normalidad. Me encontraba en la plataforma de entrenamiento 7, una enorme arena con forma de cúpula y placas de gravedad ajustables, sistemas de objetivos holográficos y suficientes protocolos de seguridad como para que hasta el administrador de Keijin más paranoico durmiera profundamente. 43 reclutas de 8 especies diferentes se encontraban en formación ante mí, con sus diversos apéndices, tentáculos y extremidades en una postura que cada cultura consideraba tensa. Luego, ella entró tarde, como era de esperar, porque los humanos, al parecer, interpretan las sugerencias temporales en lugar de los absolutos. Jaime Reeves medía aproximadamente 1,6 metros, lo que, según los estándares galácticos, resultaba notablemente poco impresionante. Tenía el pelo oscuro recogido en lo que los humanos llaman una coleta, ojos marrones que parecían estar siempre divertidos con alguna broma privada, y un físico que, a la vez, parecía suave comparado con las formas cinceladas, escamosas o acorazadas de sus compañeros reclutas. Cabo Reeves, dije, mientras mi traductor convertía mis consonantes nativas a un galáctico estándar aceptable. Qué amable de su parte unirse a nosotros. Por favor, dígame si tiene una explicación que no involucre la confusión cronológica terrestre. Sonrió. De verdad sonrió y dijo, me perdí, señor. Todos estos pasillos parecen iguales. Varios reclutas parloteaban o retumbaban según sus sistemas respiratorios. La disposición de la estación estaba codificada por colores, numerada e incluía marcadores direccionales holográficos cada 50 metros. Un pránico joven con órganos sensoriales poco desarrollados podría navegarla con éxito. Tomen su posición, dije, señalando con mi manipulador principal hacia el espacio abierto en formación. Estábamos hablando de la importancia del acondicionamiento físico en la guerra moderna. Corrió por esta puerta humana que parecía a la vez ineficiente y extrañamente rítmica, hasta su lugar entre Krelj, un Gorat de 2,8 metros, cuyo blindaje Kitan brillaba bajo la iluminación de la bahía, y Pip, un Fenrillion, cuyas 4 patas y exoesqueleto cristalino la hacían parecer una obra de arte móvil. Bueno, continué, activando la pantalla de mi muñeca. La coalición galáctica se enfrenta a amenazas de numerosas fuentes. Piratas, redes de IA rebeldes, disputas territoriales, ocasionalmente, entidades que desafían la realidad desde grietas dimensionales. Para combatir estas amenazas eficazmente, los soldados deben mantener una condición física óptima según los parámetros específicos de su especie. Abrí una pantalla holográfica que mostraba varias especies y sus respectivos índices de fuerza, resistencia y efectividad en combate. Los humanos, benditos sean sus corazones excesivamente confiados, se situaban en algún punto entre los fenilianos y los Keijin en la mayoría de las categorías. Regular, sin nada destacable, presentes, pero no impresionantes. Cada especie aporta ventajas únicas, dije, paseando ante la formación. Mis pies con garras resonaban contra el suelo metálico a cada paso. Un sonido que había aprendido hacía tiempo que proyectaba autoridad. Los Gorat poseen una resistencia increíble. Los Belitari tienen reflejos superiores. Los Krellex poseen una fuerza de mordida devastadora. Humanos. Hice una pausa, mirando directamente al cabo Reeves, quien sostuvo mi mirada sin la diferencia que mostraban la mayoría de los reclutas. Los humanos son adaptables, terminé. Una forma educada de decir, adecuado en muchas cosas, excepcional en relativamente pocas. Señor, permiso para hablar, dijo Reeves,
levantando la mano en ese peculiar gesto humano. Ah, bien, pensé. Participación del público. Claro que noté que las clasificaciones de fuerza muestran a los humanos por debajo del promedio en comparación con la mayoría de las especies de la coalición. Esa evaluación se basa en poblaciones promedio o en soldados entrenados. Una buena pregunta, la verdad, aunque sospechaba a dónde iba. Los datos reflejan la edad militar promedio de los individuos en todas las especies. Obviamente, el entrenamiento mejora las capacidades básicas. Obviamente, dijo, y algo en su tono sugería que me estaba siguiendo la corriente. Entonces, estas clasificaciones explican nuestra gravedad. ¿Su gravedad? Parpadeé, un gesto que la mayoría de las especies no percibían, pero que transmitió mi confusión a los demás instructores, que observaban desde la cabina de control. Tierra, dijo Reeves con paciencia, como si le explicara física básica a una cría. Nuestro mundo natal opera a una aceleración gravitacional de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿A qué velocidad está configurada esta estación? Consulté la pantalla de mi muñeca, aunque sabía la respuesta. La velocidad predeterminada de la coalición es de 6,2 metros por segundo al cuadrado. Cómoda para la mayoría de las especies, segura para todos. Bien, dijo ella. Y esa sonrisa regresó. Así que hemos estado entrenando aproximadamente al 63% de nuestra gravedad normal. Podría afectar esas evaluaciones de referencia solo un poco. Varios reclutas se giraron para mirarla, y noté que Krell cambiaba su peso, su enorme cabeza ladeada en lo que podría haber sido la sorpresa de Gorath. Los ojos prismáticos de Pip refractaban la luz de la bahía en pequeños arcoíris mientras procesaba esta información. Debería haber reconocido la trampa en la que me había metido. Debería haber recordado los informes, las advertencias, los memorandos cuidadosamente redactados de xenobiología sobre la fisiología humana y sus peculiaridades evolutivas. Pero no, había pasado décadas como el principal instructor de la academia y permití que el orgullo nublara el juicio. Cabo Reeves, dije, inyectando la condescendencia justa en mi tono para establecer dominio. Entiendo que los humanos evolucionaron en un mundo con una gravedad ligeramente superior. Esto no altera significativamente la evaluación fundamental. Su especie carece de armadura natural. Sus reflejos se mantienen dentro de los parámetros normales. Y su fuerza, incluso considerando el ajuste gravitacional, no se acerca a la de especies como los Gorath o los Belatari. Apuesto a que sí, señor. La bahía se quedó en silencio. 43 pares, o conjuntos, de ojos se centraron en este pequeño humano que acababa de desafiar a un instructor superior. Incluso los sistemas ambientales parecieron detener su zumbido constante. Disculpe, dije en voz baja. Reeves dio un paso adelante, saliendo de la formación, lo cual violaba unos 9 protocolos diferentes. Respetuosamente, señor, creo que su evaluación podría beneficiarse de una demostración práctica. Evaluación de combate estándar. Usted y yo, cuerpo a cuerpo, sin armas. El primero en inmovilizar o rendirse gana. La audacia me impresionó a la vez que me irritó. Yo medía 2,1 metros, ocultaba aproximadamente 90 kilogramos de músculo, escamas y hueso, y poseía 4 brazos contra los 2 de ella. Mi especie había evolucionado como depredadores de emboscada en un mundo selvático donde todo intentaba matar a todo a diario. Me había entrenado en 17 sistemas de combate diferentes. Era una humana que se perdió en un pasillo con código de colores. Cabo, dije, modulando mi voz para que sonara casi amigable. Agradezco su entusiasmo. Sin embargo, las evaluaciones de combate entre instructor y recluta no son un procedimiento estándar. Además, nuestra diferencia de tamaño crea una ventaja injusta para usted o para mí, señor. Bueno, ahora solo estaba siendo molesta. Varios reclutas emitieron sonidos que reconocí como el equivalente de su especie a la risa contenida. Las bolsas de la garganta de Krell se inflaron y desinflaron rápidamente. El exoesqueleto de Pip. Resonaron como campanillas de viento. Mi orgullo, ese antiguo remanente evolutivo que ayudó a mi especie a sobrevivir, pero que en ocasiones nos hizo cometer estupideces, se adelantó. Muy bien, Cabo, ya que insiste en esta demostración, realizaremos una breve evaluación. Considérelo una oportunidad educativa para que sus compañeros reclutas conozcan sus limitaciones. Hice una señal a la cabina de control y la instructora Mera Keggin,
una Kage insensata y de excelente criterio, activó inmediatamente el intercomunicador. Entonces les desaconsejo encarecidamente esta medida. Tomado, dije, agitando una garra con desdén. Configuren la plataforma en configuración de alfombra abierta. Protocolos de seguridad estándar. El equipo holográfico brilló y desapareció, reemplazado por una superficie de combate plana y acolchada de unos 15 metros de diámetro. El blindaje gravitatorio que noté se mantuvo en los niveles estándar de la coalición. Ventaja de campo para mí. Entorno hostil para Reeves. Perfecto. Reclutas, formen un perímetro. Ordené observar y aprender. Cabo Reeves, tome su posición. Caminó hacia el centro del tatami con la puerta que rebotaba, moviendo los hombros como si estuviera aflojando los músculos. Había leído que los humanos hacían eso, preparándose para el esfuerzo físico. Llevaba el uniforme de entrenamiento estándar de la coalición, que le quedaba holgado, haciéndola parecer aún más pequeña de lo que era. Me uní a ella en el centro, elevándome sobre ella, con los antebrazos colgando a los costados, mi cola, útil para el equilibrio y que a veces tropezaba con oponentes seguros, se balanceaba detrás de mí. Reglas estándar, dije lo suficientemente alto para que todos los reclutas lo oyeran. No se permiten golpes a los órganos sensoriales, no se permite la fuerza letal, el combate termina con la sumisión o el pin de 3 segundos. Entendido. Claro como el agua, señor, dijo Reeves, y adoptó una postura que no reconocí. Tenía los pies separados a la anchura de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas, las manos levantadas, pero abiertas en lugar de cerradas en puños, su peso distribuido uniformemente, preparada para moverse en cualquier dirección, anuncié. No ataqué de inmediato. Eso habría sido descortés. Y además, quería ver qué haría. Como esta humana segura de sí misma se acercaría a un oponente más grande, más fuerte y con más experiencia. Momento de enseñanza, me recordé a mí mismo que necesitaba aprender a respetar el entrenamiento superior y las ventajas físicas. Reeves giró hacia la izquierda, sin apartar la vista de mi centro de gravedad. Inteligente, pensé, sin mirar mis manos, donde podría distraerse con mi ventaja numérica. Se movió con ligereza, casi rebotando sobre las puntas de los pies, y noté que su respiración se mantenía estable, controlada. Le di un golpe rápido con el brazo derecho, que no pretendía conectar, solo para probar sus reflejos. Se movió antes de que completara el movimiento, deslizándose hacia un lado con una velocidad que mi evaluación anterior no había previsto. Rápida, más rápida que... Los informes sugerían que los humanos deberían serlo. Buen tiempo de reacción, reconocí, girando para adaptarme a su movimiento. Pero la defensa por sí sola no gana las peleas. ¿Quién dijo que me estaba defendiendo, señor? Entonces se movió, y revisé todas mis suposiciones de los 3 minutos anteriores. Reeves acortó la distancia entre nosotros en 2 pasos, mucho más rápido de lo que su anterior movimiento casual sugería posible. Su mano derecha se disparó hacia adelante, no en un puñetazo torpe, sino en un golpe preciso hacia mi abdomen. Bloqueé fácilmente con la parte inferior del brazo izquierdo, ya preparando un contraataque con los brazos superiores, excepto que el golpe al estómago había sido un desmayo. Su ataque real vino desde abajo, una patada de barrido dirigida a mi pierna adelantada con tanta fuerza que sentí el impacto a través de mis escamas. No fue doloroso, no lo suficiente como para dañar, pero fue sorprendente. Cambié mi peso, manteniendo el equilibrio con la cola, y la alcancé con mis 4 brazos. Ya no estaba allí. Los humanos, estaba aprendiendo rápidamente, podían moverse de maneras que desafiaban su apariencia física. Se agachó bajo mis brazos extendidos, giró sobre sus talones con esa extraña agilidad humana, y de repente sentí la presión contra mi cola me hizo perder el equilibrio. Tropecé, me recuperé y me giré para encontrarla sonriéndome de nuevo. Esto no es tan fácil como pensaba, ¿verdad, señor? Suerte de principiante, dije, pero mi traductor probablemente. Transmitió la incertidumbre que se filtraba en mi voz. Aunque admiro su espíritu, la ataqué con un ataque combinado, golpes altos y bajos desde múltiples ángulos, técnicas que habían abrumado a innumerables oponentes a lo largo de mi carrera. Mi especie podía procesar múltiples movimientos de extremidades simultáneamente. Una ventaja significativa en combate. Reeves bloqueó, esquivó y redirigió con movimientos que parecían en parte danza, en parte combate, en parte algo para lo que no tenía referencia. No intentaba igualar mi fuerza.
Me di cuenta de que la estaba usando en mi contra. Cuando golpeé alto, ella se movió bajo. Cuando agarré con el brazo derecho, giró hacia mi lado izquierdo, donde mi alcance se extendió momentáneamente. Entonces hizo algo que me hizo reevaluarlo todo. Al extenderme demasiado al agarrar, ella se metió en mi guardia, su hombro se estrelló contra mi abdomen con una fuerza sorprendente. Y de repente me moví, despegando del suelo mientras ella ejecutaba lo que luego supe que se llamaba una proyección de judo. La colchoneta se abalanzó sobre mí y caí de espaldas con la fuerza suficiente para activar las almohadillas de seguridad que absorben el impacto. La bahía estalló en sonidos, vítores, chasquidos, zumbidos, según la especie. Permanecí allí tumbado durante exactamente 2,3 segundos, con mi orgullo más herido que mi cuerpo, mirando el techo de la bahía y su iluminación artificial. Reeves apareció en mi campo de visión, ofreciéndome la mano, sin dejar de sonreír. ¿Quiere continuar, señor? ¿O deberíamos decir que empatamos? Tomé su mano, dejé que me ayudara a levantarme, una humana ayudando a un alienígena más grande a ascender, y sentí que mi autoestima por la humanidad cambiaba radicalmente. ¿Cómo? Dije simplemente, porque mi vocabulario se había reducido temporalmente a una sola sílaba. Gravedad terrestre, señor, dijo. Como mencioné, evolucionamos cargando con un 63% más de peso del que esta estación proporciona. Nuestros músculos, nuestros huesos, todo nuestro sistema cardiovascular se desarrollaron para combatir esa atracción constante, nos pusieron en una gravedad más baja, y de repente todo lo que hacemos se vuelve más fácil, más rápido, más fuerte. Pero las evaluaciones que protesté semanalmente, los datos muestran a los humanos como medianos y las categorías de fuerza basadas en pruebas realizadas. ¿Dónde, señor? Aquí en estaciones de coalición y naves con gravedad estándar, se encogió de hombros. Un gesto que comenzaba a comprender significaba descartar suposiciones previas. Pruébenos en la Tierra o en la gravedad normal de la Tierra, y esas cifras contarían una historia muy diferente. No somos fuertes a pesar de nuestro mundo, señor. Somos fuertes gracias a él. Miré alrededor de la bahía a 43 reclutas que acababan de ver a su instructor recibir instrucción de una especie que colectivamente habíamos subestimado. Krelch tenía los 4 ojos bien abiertos, sus mandíbulas chasqueando en rápida sucesión. Pip parecía a punto de estallar de emoción, todo su cuerpo resonando de fascinación. Los demás mostraron reacciones similares, específicas de la especie, pero universalmente impresionadas. Clase terminada, dije, porque necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder y revisar unos 17 años de suposiciones de entrenamiento. Cabo Reeves, quédese atrás. Los reclutas salieron en fila, varios de ellos, haciendo lo que supuse eran gestos de felicitación hacia Reeves al pasar. Se mantuvo firme, aunque noté que su sonrisa no se había desvanecido por completo. Tranquilo, dije, frotándome la parte baja de la espalda, donde el impacto mate me había dejado un dolor sordo. Fue muy instructivo. ¿Para usted o para mí, señor? Repitió su pregunta anterior, pero esta vez percibí humor en lugar de desafío en su tono. Para ambos, admití, aunque principalmente para mí. Le debo una disculpa, cabo. Lo subestimé basándome en datos incompletos y prejuicios personales. Eso fue poco profesional y, al parecer, tácticamente erróneo. No es necesario que se disculpe, señor, dijo, relajando la postura. No fue el primero, y definitivamente no será el último. La mayoría de las especies nos miran y ven a estas criaturas débiles y frágiles que, de alguna manera, llegaron al espacio, viajan por pura suerte y terquedad. No ven el mundo mortal del que salimos, el pozo de gravedad con el que teníamos que luchar a diario, ni el hecho de que estamos básicamente superados en cualquier entorno que no intente matarnos activamente. Mundo mortal. Parpadeé. La Tierra está clasificada como categoría 4, habitable con adaptaciones menores. Señor, con todo respeto, quienquiera que haya hecho esa clasificación no pasó mucho tiempo allí. Tenemos sistemas climáticos que podrían arrasar ciudades, actividad tectónica que remodela regularmente los continentes, depredadores que evolucionaron específicamente para cazar la presa más peligrosa del planeta, nosotros. Y una gravedad que convierte cada movimiento en un entrenamiento. Hizo una pausa. ¿Sabías que los humanos pueden correr durante horas? No sprintar, sino correr largas distancias de forma sostenida.
Literalmente solíamos cazar presas simplemente siguiéndolas hasta que se desplomaban de agotamiento. No lo sabía. Tomé nota mental de repasar la historia evolutiva humana más a fondo. Mencionaste no ser el primero. ¿Han cometido otros instructores de la coalición errores similares? Oh, constantemente, dijo alegremente. La semana pasada, el instructor Tax retó a uno de mis compañeros de escuadrón a un ejercicio de escalada. Jaque lo hizo parecer un paseo casual. Tax estaba convencido de que los humanos teníamos algún tipo de secreción adhesiva en las manos y los pies hasta que la xenobiología explicó nuestra fuerza de agarre y resistencia. A pesar de mi orgullo y espalda magullados, me encontré emitiendo el sonido estridente que era el equivalente a la risa en mi especie. Creo que empiezo a entender por qué el mando estaba tan ansioso por integrar soldados humanos. Vas a sorprender a mucha gente. Esa es nuestra especialidad, señor. Reeves dijo, los humanos somos muy buenos para que nos subestimen. Luego, cuando la cosa se pone seria, cuando hay más en juego, les mostramos a todos para que nos preparó crecer en un planeta de pesadilla con demasiada gravedad. La voz del instructor Keijin resonó por el intercomunicador. Entonces, ¿necesitarás asistencia médica o solo un kit de reparación para el orgullo herido? Sobreviviré. Respondí. Por favor, programa una reunión de personal para esta noche. Necesitamos discutir la revisión de nuestros protocolos de evaluación humana. Ya estoy en ello, dijo, y pude percibir la diversión en su voz. ¿Debería programar también un entrenamiento de combate correctivo para usted? No será necesario, dije con toda la dignidad que pude reunir, aunque quizás algunas sesiones complementarias sobre capacidades humanas beneficiarían a todo el personal. Reeves intentaba, sin éxito, no reír. Decidí dejarle tener su momento. Se lo había ganado al dejarme literalmente en el suelo con habilidades que yo había descartado como imposibles. Puede retirarse, cabo, dije. Intente llegar a tiempo a la sesión de mañana. Cubriremos evaluación táctica y evaluación de amenazas. Tengo el presentimiento de que su perspectiva podría ser valiosa. Hizo un saludo seco. Un gesto humano que había aprendido que transmitía respeto y reconocimiento de autoridad. Sí, señor. Lo espero con ansias, señor. Cuando salió del área de entrenamiento, me quedé solo en la colchoneta donde un humano, de aproximadamente el 60% de mi masa, había demostrado que el tamaño, la fuerza y la experiencia significaban mucho menos de lo que yo creía. El acolchado de seguridad bajo mis pies de repente se sintió como una metáfora de mis suposiciones, suave y fácilmente comprimida bajo suficiente fuerza. Había entrenado a miles de soldados de docenas de especies. Había preparado guerreros para conflictos que abarcaban sistemas estelares. Pero en ese momento, al ver al cabo Jaime Reeves alejarse con su puerta humana, inestable, ineficiente y extrañamente efectiva, me di cuenta de que mi educación apenas comenzaba. Y en algún lugar de mi mente, una vocecita se preguntaba qué otras sorpresas le aguardaban a la humanidad, esperando que la coalición galáctica subestimara. Alerta de spoiler, iban a ser muchas. Pasaron 3 semanas desde que Jaime Reeves introdujo mis escamas en la colchoneta de entrenamiento, y pasé la mayor parte de ese tiempo haciendo lo que debería haber hecho antes de abrir la boca: investigación, análisis y una buena dosis de humildad que me supo notablemente amarga. Bajando a la sala de conferencias de la cubierta 19 se encontraban 6 instructores superiores, 2 especialistas en xenobiología y una cabo Reeves con aspecto muy presumido, invitada a esta reunión por razones que pronto se revelarían. La almirante T.X. Barun, una Keijin forarmada cuya especie valoraba el conocimiento por encima de todo, presidía la reunión con su habitual eficiencia. Instructora Ratose, comenzó, con esa peculiar armonía en su voz que los Keijin producían al hablar galáctico estándar. Su informe del incidente sobre las capacidades físicas humanas ha generado un debate considerable entre los líderes de la coalición. Por favor, explique sus hallazgos. Me puse de pie, activando la pantalla holográfica con un gesto. Tablas, gráficos y lo que había empezado a llamar mi muro de la vergüenza se materializaron en el aire entre nosotros. Hace 3 semanas, hice suposiciones basadas en datos incompletos que resultaron en una demostración bastante pública de mi ignorancia, dije, decidiendo que la honestidad era el único enfoque viable. Desde entonces,
He realizado una extensa investigación sobre la biología evolutiva humana, y los resultados son francamente aterradores desde una perspectiva táctica. La instructora Mera Keyon, que había presenciado mi derrota y probablemente nunca me dejaría olvidarla, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Aterrador cómo exactamente? Empecemos por la gravedad, dije, sacando una tabla comparativa. La gravedad estándar de coalición en estaciones, naves y todas las zonas habitables promedia 6,2 metros por segundo al cuadrado. La constante gravitacional media en los mundos miembros es cómoda para la mayoría de las especies. Sin embargo, la Tierra opera a 9,8. Esto significa que los humanos pasan todo su periodo de desarrollo, desde el nacimiento hasta la edad adulta, usando básicamente un chaleco de peso biológico que consideraríamos equipo de tortura. El Dr. Phillips, seninólogo Atari, cuyos ojos compuestos podían procesar datos visuales más rápido de lo que la mayoría de las especies podrían imaginar, emitió un chirrido. Ya lo sabíamos. Los equipos de evaluación inicial documentaron la constante gravitacional de la Tierra. La documentaron, estuve de acuerdo, pero no extrapolaron su significado para el desarrollo físico humano. Cada movimiento que un humano realiza en su mundo natal requiere aproximadamente un 60% más de esfuerzo que el mismo movimiento que requeriría aquí. Sus músculos no se adaptaron simplemente a esto, sino que evolucionaron específicamente debido a ello. Un bebé humano que aprende a levantar la cabeza realiza un ejercicio que desafiaría a algunas especies adultas en nuestra gravedad. Cambié las pantallas que mostraban escaneos moleculares de tejido muscular humano, además de muestras de Gorat, Belatari y mi propia especie. La densidad de la fibra muscular humana es notable. Concentran más tejido funcional en volúmenes más pequeños que especies del doble de su tamaño. Sus tendones son esencialmente cables orgánicos diseñados para soportar cargas de estrés que la mayoría de nosotros no podemos generar. Y su sistema esquelético. Esos huesos de aspecto frágil son más densos que los de Gorat quitan en algunas aplicaciones de carga. Krell ya había sido invitado a esta reunión como representante de su especie. Y retumbó con su equivalente a la incredulidad. ¿Estás diciendo que los humanos son más fuertes que Gorat libra por libra en entornos de gravedad reducida? Totalmente. Lo confirmé. En gravedad estándar, un soldado humano entrenado puede igualar o superar la fuerza de Gorat en muchas aplicaciones con un 60% menos de masa. Pon a ese mismo humano en gravedad terrestre y se vuelve simplemente impresionante en lugar de sobrehumano. Es como si hubiera entrenado con pesas para discapacitados toda su vida. Luego alguien les quita las pesas al desplegarse. Reeves, que había guardado silencio hasta ahora, levantó la mano. Permiso para añadir contexto. ¿Almirante? Concedido, cabo, dijo Veyron, con sus 4 ojos fijos en el humano con evidente curiosidad. Reeves se puso de pie, moviéndose para situarse junto a mi pantalla holográfica con la confianza despreocupada que, según había aprendido, caracterizaba a su especie. Todo lo que dijo la instructora Ratose es cierto, pero solo cubre los aspectos físicos. El componente psicológico importa igual de importante. Hizo un gesto, y transferí el control de la pantalla a su panel de datos personal. Aparecieron imágenes de la Tierra, girando lentamente, mostrando un mundo azul y verde que parecía engañosamente pacífico desde la órbita. Este es mi hogar, dijo simplemente. Hermoso, ¿verdad? Esto es lo que esas bonitas imágenes no muestran. La Tierra tiene patrones climáticos que generan vientos que superan los 300 kilómetros por hora. Tenemos sistemas volcánicos que pueden alterar el clima global durante años. Terremotos que liberan energía equivalente a miles de armas nucleares, tsunamis que remodelan las costas. Y esas son solo las amenazas inertes. Aparecieron más imágenes. Criaturas que reconocí de bases de datos de xenobiología, pero que nunca había considerado en conjunto. Depredadores con dientes diseñados para desgarrar la carne. Organismos venenosos que podían matar de un solo mordisco. Microorganismos que causaban enfermedades que hacían que los agentes biológicos de la coalición parecieran leves. Los humanos evolucionaron como cazadores persistentes, continuó Reeves, con un tono de voz que enderezó incluso al almirante Barón. No somos los más rápidos. No somos los más fuertes de nuestro propio ecosistema. No tenemos garras, mordeduras venenosas, blindaje ni armas naturales.
Lo que tenemos es una terquedad que roza la locura y la capacidad de seguir adelante cuando todo lo demás se rinde. Me mostró un video que había visto durante mi investigación y que aún me resultaba difícil de procesar. Un humano, no un soldado, sino un civil promedio, corría por un terreno que desafiaría a los vehículos militares. Mantuvo este ritmo durante más de 40 kilómetros, aproximadamente 2 horas de esfuerzo sostenido, mientras mantenía la suficiente atención para sortear obstáculos y ajustar el rumbo. Nuestros ancestros cazaban megaponas siguiéndolas literalmente hasta que la presa se desplomaba de agotamiento. Reeves explicó: tenemos sistemas de refrigeración, glándulas sudoríparas, que nos permiten regular la temperatura mejor que casi cualquier especie de nuestro tamaño. Podemos funcionar en rangos de temperatura que incapacitarían a la mayoría de las especies de la coalición. Y nuestros cerebros, esas computadoras orgánicas blandas, se desarrollaron específicamente para resolver problemas que podrían matarnos si nos equivocábamos en la respuesta. La doctora Pilix parloteó rápidamente, una señal de agitación en Belatari. ¿Sugieres que los humanos están biológicamente optimizados para sobrevivir en condiciones hostiles? Sugiero, dijo Reeves con cuidado, que lo que ustedes llaman condiciones hostiles, nosotros lo llamamos martes. Todos los servicios humanos y de la coalición crecieron en un mundo que intentaba activamente matarlos de formas creativas. La gravedad nos aplastaba cada día. El clima nos ponía a prueba constantemente. Los depredadores nos mantenían alerta. Y no solo sobrevivimos. Prosperamos hasta el punto en que nos quedamos sin desafíos en nuestro propio planeta y decidimos ver qué ofrecía el espacio. La sala quedó en silencio, y vi a varios instructores reevaluando a la humana que tenían delante. No estaba alardeando, me di cuenta, solo afirmaba hechos que su especie consideraba normales. Pero eso nos pareció increíble al resto. El almirante Verón rompió el silencio. Cabo Reeves, su evaluación sugiere que los humanos son significativamente más capaces de lo que nuestros protocolos de integración actuales presuponen. ¿Qué recomendaría? Reeves me miró y le hice un pequeño gesto de aliento. Se había ganado el derecho a decir lo que pensaba. Deje de tratarnos como si fuéramos frágiles, señora, dijo sin rodeos. La gravedad estándar es cómoda, sí, pero nos vuelve perezosos. Toda mi unidad se ha estado quejando de la pérdida de masa muscular y densidad ósea porque no luchamos contra la resistencia suficiente. Aumente la gravedad en los alojamientos humanos y las áreas de entrenamiento a la normal de la Tierra. Nos adaptaremos bien y verá lo que realmente podemos hacer. Eso parece extremo. El instructor TAC Sacre, especializado en entrenamiento de resistencia, chasqueó las mandíbulas. Una mayor gravedad significa mayor estrés para los sistemas de la estación y otras especies en esas áreas. Entonces conviértanlas en zonas opcionales, replicó Reeves. Etiquétenlas como áreas de entrenamiento de alta gravedad. Cualquier especie puede usarlas, pero están optimizadas para los estándares de rendimiento humano. Les garantizo que otras especies también empezarán a usarlas en cuanto vean los resultados. Volví a activar la pantalla, mostrando los datos que había recopilado. En realidad, el cabo Reeves plantea un punto válido. He estado realizando simulaciones basadas en el rendimiento humano en condiciones de gravedad variable. Con la gravedad estándar de coalición, los humanos operan aproximadamente al 160% de su fuerza y resistencia terrestres. Con la gravedad terrestre, vuelven a la base, pero mantienen una mejor condición física con el tiempo. Sin embargo, si aumentamos la gravedad gradualmente durante el entrenamiento, podríamos potencialmente mejorar aún más el rendimiento humano cuando se desplieguen en condiciones estándar. ¿Quiere que el entrenamiento sea más difícil para los humanos que su entorno de despliegue real? Miracuellin parecía escéptico. Eso parece contraproducente. Es literalmente como los humanos siempre han entrenado, intervino Reeves. Practicamos en peores condiciones de las que esperamos combatir. De esa manera, cuando las cosas se tuercen durante las operaciones reales, tenemos reservas a las que recurrir. Su gravedad estándar no es una preparación para nosotros. Son unas vacaciones. El almirante Veyron emitió un zumbido pensativo, un gesto de Keijin que indicaba profunda reflexión. Esta reunión se convocó para discutir los protocolos de integración humana. Instructor Ratose mencionó que sus hallazgos fueron aterradores desde una perspectiva táctica. Por favor, explique por qué le preocupa esto. Había estado temiendo esta parte, pero no pude evitarla. Almirante, hace 3 semanas creía comprender las capacidades de combate de las especies de la coalición. Tenía datos,
experiencia y confianza en mis evaluaciones. Entonces, el cabo Reeves demostró que todo lo que creía saber sobre las limitaciones humanas era erróneo. Si yo, un instructor senior con décadas de experiencia, podía estar tan equivocado. ¿Qué significa eso para los adversarios potenciales? Consulté escenarios tácticos, simulacros de guerra y evaluaciones de amenazas que de repente parecían inadecuados. Piratas y elementos rebeldes actualmente activos en el espacio de la coalición basan sus estrategias en las capacidades conocidas de las especies. Saben que los Gorath son fuertes pero lentos. Saben que los Velitari son rápidos pero frágiles. Saben que mi especie tiene múltiples extremidades pero una resistencia limitada. ¿Qué sucede cuando se encuentran con humanos y hacen las mismas suposiciones que yo? Ven objetivos pequeños y fáciles sin armas ni armaduras naturales. Suponen presas fáciles. Luego se dan cuenta demasiado tarde de que estos objetivos pueden levantar el doble de su peso corporal en press de banca en gravedad estándar y pueden correr durante horas sin parar. Pueden soportar daños que incapacitarían a otras especies y seguir luchando, y son realmente buenos guardando rencor y resolviendo problemas mediante la violencia creativa. Krell emitió el equivalente a la risa de su especie, un sonido profundo que vibró por toda la mesa de conferencias. Pagaría una cantidad considerable de créditos por presenciar un encuentro así. La expresión en el rostro de un capitán pirata cuando los humanos blandos desmantelan su grupo de abordaje sería un entretenimiento de la más alta calidad. No se trata solo de aplicaciones de combate, añadió el Dr. Phillips con tono pensativo. La adaptabilidad humana se extiende a las funciones cognitivas. Sus enfoques para la resolución de problemas difieren significativamente de los patrones de coalición establecidos. Tienen este concepto que llaman pensar fuera de la caja, que produce soluciones que otras especies no considerarían porque la caja nos mataría en casa. Reeves dijo que los procedimientos estándar y los enfoques seguros eran lujos que no podíamos permitirnos. Si algo no funcionaba, intentabas otra cosa o morías. Esa mentalidad no desaparece simplemente porque llegamos al espacio. El almirante Bond se puso de pie y la sala quedó en silencio al instante. En la cultura Kejin, ponerse de pie durante las reuniones indicaba que se había tomado una decisión. Con base en esta discusión, autorizo los siguientes cambios de protocolo con efecto inmediato. Primero, establecer zonas de entrenamiento de alta gravedad optimizadas para los estándares de rendimiento humano, pero disponibles para todas las especies. Segundo, revisar las evaluaciones de capacidad de combate del personal humano para que reflejen datos de rendimiento precisos. Tercero, iniciar una revisión exhaustiva de todos los archivos de xenobiología, con énfasis en la aplicación práctica en lugar de la documentación teórica. Se dirigió directamente a mí. Instructor Aratose, usted liderará el grupo de trabajo que implementa estos cambios. Considérelo una penitencia por sus suposiciones previas y una oportunidad para asegurarnos de que no cometamos errores similares con otras especies. Sí, almirante, dije, aceptando tanto la responsabilidad como la reprimenda implícita con toda la gracia que pude. Cabo Reeves, continuó Verón, usted servirá como enlace humano con este grupo de trabajo. Su perspectiva práctica será valiosa para evitar errores teóricos. Por la presente, también se le asciende a sargento por demostrar liderazgo e iniciativa. Felicitaciones. Reeves pareció sorprendida, una expresión inusual en ella. Gracias, almirante. Intentaré no derribar a más instructores como parte de mis nuevas funciones. No prometo nada, murmuré, lo suficientemente alto para que me oyera, pero lo suficientemente bajo para mantener una negación plausible. La reunión terminó, y mientras los demás asistentes salían, Reeves se me acercó con esa expresión que había aprendido, lo que significaba que estaba a punto de decir algo que probablemente necesitaba oír, pero que no necesariamente disfrutaría. Sabe, dijo, la verdadera lección aquí no es sobre la gravedad, ni los músculos, ni nada de eso físico. Entonces, ¿qué es, sargento? Usé su nuevo rango deliberadamente, reconociendo el ascenso y el respeto que se había ganado. Se trata de suposiciones, respondió. Observaste a los humanos y viste limitaciones porque no encajábamos en tus patrones establecidos. Pero el universo es más grande y extraño de lo que cualquier perspectiva de una sola especie puede captar. Cada vez que crees entender cómo funcionan las cosas, algo o alguien aparece y te demuestra que estás equivocado. Lo inteligente no es dejar de hacer evaluaciones, sino mantenerlas lo suficientemente flexibles como para poder cambiarlas cuando la evidencia lo exija.
Consideré sus palabras y luego emití la risa estridente de mi especie. ¿Te das cuenta de que acabas de describir el método científico? Sí. Hipótesis, comprobación, revisión basada en la observación. Claro, asintió. Pero, ¿cuánta gente lo practica realmente cuando su ego se involucra? Tú finalmente lo hiciste. Eso es digno de respeto. Caminamos juntos por los pasillos hacia las bahías de entrenamiento, y noté algo que había pasado por alto antes. Reeves no rebotaba tanto al caminar aquí. La menor gravedad cambió su puerta, hizo que sus movimientos fueran más deliberados, más controlados. En la Tierra, en su entorno natural, ese rebote probablemente tenía un propósito que aún no entendía. Dime algo, sargento, dije al llegar a la bahía de entrenamiento 7. Ese lanzamiento que usaste en mí. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender? ¿Qué parte? Preguntó. La técnica básica la aprendí a los 12 años en una clase de defensa personal. La aplicación contra un oponente más grande con múltiples extremidades, que me llevó unos 3 segundos de evaluación durante nuestro combate. El judo se trata de usar la fuerza y el impulso del oponente contra él. Así que más brazos significan más opciones para mí. 3 segundos, repetí. Analizaste una configuración física completamente nueva, identificaste vectores de ataque óptimos y ejecutaste una técnica exitosa en 3 segundos. Más o menos, se encogió de hombros. Los humanos son muy buenos en el reconocimiento de patrones y la adaptación rápida. Proviene de la necesidad de tomar decisiones de vida o muerte con información incompleta. O te vuelves bueno pensando rápido o te conviertes en el almuerzo de alguien. Entramos en la bahía y la encontramos ya ocupada por una sesión de entrenamiento de especies mixtas. Vi a varios humanos entre los reclutas. Y ahora que sabía qué buscar, vi las sutiles señales de seres que operaban muy por debajo de sus capacidades físicas. Se movían con un control cuidadoso, casi conteniéndose, como atletas calentando en lugar de entrenar a toda intensidad. Mira. Esto, dijo Reeves en voz baja, acercándose al grupo. Oye, Marcus, deja de dar la lata. Demuéstrales lo que realmente puedes hacer. Uno de los reclutas humanos, un hombre alto llamado Marcus Webb, sonrió y asintió. Había estado entrenando con un Belatari en lo que parecía un intercambio muy parejo. Entonces algo cambió en su postura. Un cambio sutil que me recordó a los depredadores que había visto en documentales de naturaleza. El siguiente intercambio duró quizás 4 segundos. Webb se movió con una velocidad que hizo que el Belatari pareciera inmóvil, ejecutó 3 técnicas que fluyeron como el agua y logró que su oponente se sometiera antes de que nadie procesara lo sucedido. Lo siento, Tris, dijo Webb, ayudando al Belari a levantarse. Me dejé llevar. Eso fue increíble, silbó Tris entre sus espiráculos. Te has estado conteniendo todo este tiempo. Todos lo hemos hecho, admitió Webb, señalando a los demás humanos. Sinceramente, se siente un poco raro darlo todo cuando nadie más lo hace, como si pudiéramos herir a alguien sin querer. Sentí que algo encajaba en mi comprensión. Los humanos no habían tenido un rendimiento inferior por falta de capacidad. Se habían estado conteniendo deliberadamente para evitar lesionar a sus compañeros de entrenamiento, quienes operaban a niveles de rendimiento base inferiores. Sargento Reeves, dije formalmente, creo que debemos establecer esas zonas de entrenamiento de alta gravedad lo antes posible, no solo para beneficio humano, sino para que otras especies puedan ver cómo es el rendimiento humano real y ajustar su propio entrenamiento en consecuencia. De acuerdo, señor, respondió. Aunque es una advertencia justa, una vez que los humanos dejen de contenerse, la tasa de lesiones podría dispararse hasta que todos ajusten sus evaluaciones de amenaza. Entonces aumentaremos la cobertura del personal médico. Decidí que era mejor aprender estas lecciones en el entrenamiento que durante las operaciones de combate reales. Durante las siguientes semanas, vi cómo la academia se transformaba de maneras inesperadas. Las zonas de entrenamiento de alta gravedad se convirtieron en algunas de las instalaciones más populares de la estación, con especies de toda la coalición probándose en condiciones que los humanos consideraban normales. La mayoría solo podía realizar sesiones cortas antes de que el agotamiento los obligara a abandonar, pero las mejoras físicas eran innegables. Los humanos, mientras tanto, prosperaban. El sargento Reeves tenía razón sobre las preocupaciones sobre la densidad muscular y ósea.
Una vez que regresaron al entrenamiento en la gravedad normal de la Tierra, dejaron de quejarse y comenzaron a rendir a niveles que reescribieron por completo nuestra comprensión de las capacidades de su especie. Pero el cambio más significativo no fue físico, sino cultural. Otras especies dejaron de ver a los humanos como pequeños y blandos recién llegados que habían tenido la suerte de viajar por el espacio. Vieron a supervivientes de un mundo muerto que habían conquistado su propio planeta gracias a una determinación obstinada y luego decidieron ver qué más les ofrecía el universo. 6 meses después de mi reunión en el piso educativo con el sargento Reeves, estuve en la misma bahía de entrenamiento observando a una fuerza de tarea conjunta de la coalición prepararse para el despliegue contra una operación pirata en el borde exterior. El equipo incluía especialistas en asalto pesado Borat, exploradores Belatari, expertos técnicos Krix y 3 humanos que cumplían diversas funciones. ¿Nervioso?, preguntó la sargento Reeves, apareciendo a mi lado con su característica sincronización que aún me pilló desprevenido. «Por los piratas», admití. «No tienen ni idea de lo que están a punto de encontrar. ¿Creen que ya han evaluado las capacidades humanas? Creo que los evaluarán muy a fondo a los 10 minutos de contacto», dije justo antes de que reconsideraran sus decisiones de vida y consideraran la jubilación anticipada. Se rió. Ese sonido tan humano que transmitía genuina diversión. ¿Sabes qué es lo mejor? Aunque hayan investigado, aunque hayan leído todos los informes y estudiado todos los datos, no lo entenderán realmente hasta que lo experimenten en primera persona. Como yo, dije, como tú, asintió. Pero aprendiste. Eso es lo que importa. Te tiraste al suelo, te levantaste y cambiaste de perspectiva basándote en nuevas pruebas. No todos pueden hacer eso. Observé al grupo de trabajo completar sus preparativos finales, vi la camaradería relajada entre especies que habían aprendido a respetar las capacidades de los demás en lugar de asumir superioridad o inferioridad basándose en preconcepciones. Gracias, sargento, dije en voz baja. ¿Por qué, señor? Por tener la paciencia de enseñarle a este viejo instructor que el universo aún tiene lecciones que ofrecer y por no romperme ninguna extremidad cuando expuso su punto. El día aún es joven, señor, dijo con fingida seriedad. No prometo nada sobre futuras sesiones de entrenamiento. Mientras se alejaba para unirse a la sesión informativa sobre el despliegue, me di cuenta de que mi encuentro con la fuerza humana me había enseñado algo más valioso que los datos tácticos o los hechos xenobiológicos. Me había enseñado humildad, la disposición a admitir la ignorancia y el coraje para revisar creencias arraigadas cuando la evidencia lo exigía. La coalición galáctica había dado la bienvenida a la humanidad como miembros, asumiendo que entendían lo que eso significaba. Pero como el sargento Jaime Reeves había demostrado con desenfadada eficiencia, los humanos tenían su propia comprensión de la membresía, una que implicaba presentarse, demostrar su valía y revolucionar silenciosamente todo lo que tocaban. Yo había pasado décadas como el principal instructor de la academia, confiado en mis conocimientos y experiencia. Entonces, un humano que se perdió en pasillos de colores me derribó de un solo tiro y me enseñó que la verdadera sabiduría no reside en saber todas las respuestas, sino en mantener la curiosidad para seguir haciendo preguntas. Y en algún lugar del espacio de la coalición, los piratas estaban a punto de recibir una educación similar, aunque probablemente con más huesos rotos y mucha menos paciencia. Casi sentí lástima por ellos. Casi.